Un cordial saludo para todas y todas en este nuevo tema que es categorización y codificación de los datos de investigación. Este video es realizado por los compañeros Cristian Severiche Mendoza, Diana Zulaino Boa Mesa y quienes habla Freddy Alexander Sánchez. En una primera parte, las generalidades, es importante resaltar que el análisis de datos cualitativos es un proceso definido por tres fases interrelacionadas. Empieza con la reducción de datos. En segunda instancia, se realiza el análisis descriptivo y como tercer y último paso, se formalizan las interpretaciones que permiten establecer conclusiones teóricas y explicativas desde la investigación. En este video presentaremos la descripción del proceso de reducción de datos que corresponden al primer paso del proceso de análisis e implica organizar, interpretar y categorizar los datos. Este ejercicio fue desarrollado a partir de datos que fueron obtenidos del registro de la aplicación de tres entrevistas semiestructuradas para el desarrollo del proyecto de investigación Vivencias en perspectiva de la cultura de derechos humanos que se presentan en las diferentes relaciones de la comunidad educativa de tres instituciones educativas de Colombia. ¿Cómo lo hicimos? Primero que todo, el proceso de reducción de los datos lo iniciamos con la construcción de un sistema categorial a priorístico de forma inductiva, donde a partir de un listado de palabras o conceptos claves, como el punto de partida para iniciar, así en un segundo y tercer momento, que fue la lectura temática y codificación abierta, y un tercer paso que fue la lectura relacional y codificación axial. Obtenido esto, abordamos la última etapa, que fue la codificación selectiva, en torno a una categoría única que integrara todas las categorías y subcategorías del trabajo. El sistema categorial a priorístico fue construido a partir de las teorías fundamentadoras de las categorías a priorísticas, vivencias en perspectiva de cultura de los derechos humanos y relaciones de la comunidad educativa, de las cuales dedujimos cuatro subcategorías: vivencias, cultura de los derechos humanos, relaciones y comunidad educativa. Y a su vez, de cada subcategoría desglosamos un conjunto de temas, palabras claves o descriptores categoriales que nos permitieron relacionar las teorías fundamentadoras con la información recolectada. Y por ejemplo, en la categoría Vivencia de la cultura de los derechos humanos, nuestra subcategoría Vivencias, desglosamos palabras claves como hechos vividos, acciones individuales, acciones personales, conciencia, recuerdos significativos, cotidianidad personal. En el caso de cultura de los derechos humanos, desglosamos palabras como el ejercicio de respeto, defensa y promoción de los derechos humanos, vivencia para la paz y democracia, fortalecimiento en derechos, respeto de libertades fundamentales, convivir en paz, cultura de paz, convivencia en conflictos. En relaciones, relaciones sociales, relaciones de respeto por la dignidad humana, el trato digno, la convivencia. Y en nuestra última subcategoría, que fue comunidad educativa, desglosamos palabras como relación docente-estudiante, padre de familia, docente en la parte solo de estudiante y el padre de familia. Fue aquí cuando iniciamos verdaderamente el proceso de análisis de datos. Empezamos con la lectura temática de la información registrada que posteriormente fue codificada de forma abierta. En la lectura temática, para interpretar la información, abordamos cada subcategoría por aparte, es decir, por ejemplo, para identificar lo concerniente a las vivencias, buscamos entre lo contado por las personas entrevistadas, aquellos hechos vividos, acciones individuales, acciones personales, conciencia, recuerdos significativos y cotidianidad personal. Y cada párrafo o frase que correspondiera al tema o palabra clave lo nombrábamos con un color distintivo, como evidenciamos en la diapositiva. El color amarillo corresponde a acciones colectivas. Entonces, en nuestra interpretación, cuando esa línea o ese párrafo consideramos que era pertinente a esa acción, lo íbamos sombreando. En este ejercicio, en el proceso de codificación abierta, nos dimos cuenta que algunas palabras claves podían ser agrupadas o reducidas aún más. Y con la lectura temática también tuvimos que renombrar algunas de esas palabras claves. Por ejemplo, en la subcategoría Cultura de los Derechos Humanos se propusieron 7 temas o palabras claves
que para la codificación trabajamos solo 5, ya que eliminamos los temas de cultura de paz y convivir en paz, que los agrupamos en el tema de vivencias para la paz y la democracia. Aquí observamos cómo en la diapositiva, vivencia para la paz y democracia, apuntaba lo mismo a convivir en paz y cultura de paz. Entonces, de 7 temas, solo dejamos 5. En este mismo ejercicio, eh, encontramos situaciones como la siguiente, que en la subcategoría relaciones, en la parte de convivencia y resolución de conflictos, analizando esas palabras claves, decidimos o encontramos que tienen más relación con la cultura de los derechos humanos. Por eso, aunque empezamos haciendo un análisis desde las relaciones, luego lo pasamos a cultura de los derechos humanos, según los fundamentos teóricos que nos indican que es una temática más relacionada con la cultura que en sí de las relaciones. Una vez terminada la codificación abierta, empezamos a hacer una lectura relacional y lo que denominamos como codificación axial. En este sentido, hicimos la siguiente matriz donde colocábamos las palabras claves, el docente 1, el docente 2 y el docente 3, y enfrentábamos cada una de las frases o líneas que correspondían o se relacionaban a esa palabra clave, como lo observamos aquí en los 3 ejemplos: hechos vividos con el color rojo, acciones individuales con el color azul y acciones colectivas con el color amarillo. Una vez obtuvimos la matriz completa con cada una de las palabras claves y los conceptos enfrentados de nuestros 13 entrevistados, procedemos a hacer una lectura mucho más analítica que nos permitiera identificar patrones o aquellos textos que con otras palabras tratan de expresar la misma idea. Por ejemplo, los textos 1, 2 y 3 y 4 fueron agrupados en el tema de relaciones de respeto por la dignidad humana, pero el 1 y el 2 tratan respecto de diferencias, mientras que los textos 3 y 4 tratan sobre el apoyo de los padres de familia en la escuela, por lo que escogemos uno de los textos para ser codificado en una matriz de codificación axial que más adelante la mostraremos. Aquí lo que queremos resaltar es eso. ¿Cómo hicimos este proceso? Analizando texto por texto, comparándolos con los tres entrevistados y evidenciando patrones que nos condujeran a qué relación tenían esas respuestas que dio cada uno de los entrevistados. Una vez analizamos cada uno de los textos codificados que obtuvimos en la matriz anterior, empezamos entonces a interrelacionarlos, a ver cada uno de esos textos cómo correlacionaba con los otros que estaban, a ver si tenían cosas en común o diferencias. Es de esta forma que, por ejemplo, en este matriz que propusimos con los compañeros, colocamos la categoría vivencia de la cultura de los derechos en la escuela, la subcategoría, que son las vivencias, y el texto codificado, pero entonces al hacer esa relación, aproximadamente 44 textos teníamos inicialmente en la matriz abierta, dejamos solo 12. ¿Por qué dejamos solo 12? Porque esos 12 comprenden en esencia todas las propiedades y las dimensiones que se estaban observando en esa subcategoría de vivencias. Ocurre igual en las otras subcategorías como es la cultura de los derechos humanos. Me hago referencia, por ejemplo, al primero, que es la cultura de los derechos humanos, es aquella que se ve reflejada en cada una de las vivencias de los estudiantes, de los mismos docentes, a diario en sus relaciones interpersonales, intrapersonales, en su quehacer diario, en su comportamiento en relación de los derechos humanos. Este texto codificado plantea varias propiedades que queremos analizar desde la cultura de los derechos humanos, pero al mismo tiempo contenía en esencia las respuestas de los otros profesores y del mismo profesor en otros apartes que él hizo. Por eso en el caso de cultura de los derechos humanos, de aproximadamente las 30 líneas que teníamos codificadas, solo nos quedamos con 7, que son las que contiene lo que nos va a servir para el siguiente análisis. Una vez terminada la codificación axial,
en donde reducimos al máximo las propiedades de esas subcategorías y categorías, empezamos el trabajo de la codificación selectiva, en donde a partir de esas palabras claves, que también fueron reducidas por no encontrarse o no considerarlas en nuestro texto de reducciones, relacionaban directamente las subcategorías que eran vivencias, cultura de los derechos humanos como una, y relaciones y comunidad educativa como la otra categoría. Empezamos a hacer el análisis de cómo esas propiedades encontradas en vivencias y cómo esas propiedades encontradas de cultura de los derechos humanos se relacionaban en un eje central, permitiéndonos a nosotros encontrar su relación directa en la nueva categoría emergente que sería vivencia de la cultura de los derechos humanos en la escuela. Y asimismo, en la subcategoría relaciones con la comunidad educativa, cómo emergían en una nueva categoría emergente que es relaciones de respeto por la dignidad humana entre integrantes de una comunidad educativa. Esta codificación selectiva nos permite entonces analizar estos textos codificados de las categorías vivencia y las categorías cultura de los derechos humanos en la escuela y ver cómo estas propiedades que identificamos confluyen en la categoría emergente, que es vivencia de la cultura de los derechos humanos en la escuela, encontrando patrones como los que habla de vivencia, de que los derechos se viven más desde una forma pasiva y no activa, pero desde la cultura evidenciamos que los estudiantes, los padres de familia y los mismos docentes tienen una participación mucho más activa. Entonces, en este punto hay que conciliar y establecer que la vivencia como tal en una cultura de los derechos humanos en la escuela es real y se vivencia tanto desde lo teórico como desde lo práctico. También podemos encontrar otras o encontramos otros puntos de apoyo o como lo denominamos propiedades, es que se encuentra a veces desde la cultura resistencia a esa participación, resistencia a ese cambio, pero también encontramos desde las vivencias que los mismos docentes o los mismos alumnos aportan a que esa vivencia no sea positiva, sino sea desde un aspecto negativo, porque va en contra de los principios de los derechos humanos. Entonces, cuando analizamos ya no desde la categoría cada una por aparte, sino desde la vivencia en la cultura de los derechos humanos en la escuela, vemos cómo las vivencias independientes de los docentes y los alumnos de los padres de familia aportan significativamente a esa construcción en los derechos humanos en la escuela. En sí, esta codificación selectiva fue ese análisis que hicimos de cada una de esas categorías, revisando las propiedades y viendo cómo confluían. Por eso en este caso el texto codificado está más corto, porque estas 5 frases son las que realmente podemos relacionar con las otras 4 que tenemos en la categoría de cultura de los derechos humanos en la escuela. De este modo terminamos el trabajo en esta primera parte, como se indicó desde el comienzo. Agradezco por su atención y hasta una próxima oportunidad. Gracias.